El sobre estaba ahí, sobre la mesa de madera oscura que adornaba la sala de estar de Mariana. Era grueso, elegante, con letras doradas que brillaban bajo la luz tenue de la lámpara. Invitación exclusiva a la gala anual de filantropía, decía, al frente, acompañado de un logotipo sofisticado que indicaba un evento de alta sociedad. Mariana lo miraba desde el sofá, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus manos, todavía ágiles a pesar de los años, se aferraban a una taza de té que apenas había tocado. Su mirada iba del sobre al ventanal que daba al jardín trasero de su casa en San Diego, donde rosas perfectamente cuidadas se mecían con el viento. Aunque su vida ahora era sinónimo de estabilidad económica y confort, esa invitación removía algo en su interior que no podía ignorar. ¿Qué es esto ahora?, murmuró para sí misma con una sonrisa escéptica. En ese momento, su asistente personal, Sofía, una joven mexicana de unos 30 años, entró con un par de carpetas en la mano. «Señora Mariana, aquí están los reportes de la última reunión. También dejé sus suplementos en la cocina», dijo mientras colocaba las carpetas sobre la mesa. Luego, notó la mirada fija de Mariana en el sobre. «¿Está todo bien?», preguntó, curiosa. Mariana levantó la vista, rompiendo el hilo de pensamientos que la mantenían atrapada. «Es solo una invitación a una gala. Ya sabes, de esas en las que la gente finge ser altruista mientras presume sus joyas», respondió soltando una risa seca. Sofía frunció el ceño, pero sonrió ligeramente. «Bueno, esas galas suelen tener buena comida», bromeó. Mariana rió, pero su mente seguía inquieta. «Sofía, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo una vida que no es realmente tuya?», preguntó de repente mirando a su asistente con una intensidad que la hizo detenerse. Sofía dejó de acomodar los papeles y la miró con seriedad. «¿Por qué lo pregunta, señora? Usted ha logrado tanto. Es una inspiración para muchos, incluyéndome a mí». Mariana suspiró y dejó la taza de té sobre la mesa. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Las cenas elegantes, las reuniones, los negocios. Dejé mi pueblo hace tantos años para buscar algo mejor, pero no sé si realmente encontré lo que buscaba». Hubo un silencio incómodo que Sofía no supo cómo romper. Mariana se levantó del sofá, caminando lentamente hacia el ventanal. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer elegante, de cabello perfectamente peinado y un vestido beige que parecía sacado de una revista de moda. Pero en sus ojos, veía a la joven de 17 años que había dejado su pueblo, en México, llena de sueños y miedo. «¿Va a asistir a la gala?», preguntó Sofía rompiendo el silencio. Mariana se giró, con una sonrisa incierta. «No lo sé. Tal vez debería. Podría ser interesante ver qué tanto fingen las personas, esta vez». Esa noche, Mariana decidió abrir el sobre. Sentada en la misma mesa de madera, rompió el sello con cuidado. Dentro había una tarjeta con letras elegantes que detallaban el evento. Un salón de lujo en el centro de Los Ángeles. Un código, de vestimenta estrictamente formal, y una lista de invitados que incluía nombres de figuras destacadas en negocios y filantropía. Al leerlo, sintió un pequeño nudo en el estómago. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo mucho que había dejado atrás. Se levantó, tomó la tarjeta y caminó hacia su estudio. En una de las paredes había una fotografía enmarcada de su familia. Su madre, su padre y ella, en un campo lleno de flores silvestres en su pequeño pueblo. «¿Qué dirías tú, mamá?», susurró, acariciando el marco con delicadeza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Era Sofía. «Señora Mariana, solo quería confirmarle que aparté el vestido para la gala, en caso de que decida asistir». «Gracias, Sofía. Aunque aún no estoy segura de ir. Debería hacerlo. Se merece brillar entre esas personas». Mariana sonrió ligeramente. «Veremos». Al día siguiente, Mariana decidió visitar la boutique que Sofía había mencionado.
El lugar estaba en una esquina de un distrito exclusivo, con vitrinas que mostraban vestidos largos de colores vibrantes y cortes sofisticados. Al entrar, fue recibida por una vendedora que le ofreció un café mientras la guiaba hacia los modelos más recientes. ¿Busca algo especial?, preguntó la vendedora, una mujer de cabello oscuro y ojos cálidos. Algo que diga, aquí, estoy pero no me importa si me miran, respondió Mariana con una sonrisa sarcástica. La vendedora rió. Creo que tenemos justo lo que necesita. Mientras Mariana probaba distintos vestidos, su mente divagaba. Cada espejo reflejaba una versión diferente de sí misma. En un vestido rojo, veía a la mujer decidida y fuerte que había construido un imperio. En un vestido azul, veía a la joven tímida que soñaba con salir del pueblo. Y en un vestido negro, veía la soledad que a veces la acompañaba, incluso en medio del éxito. Finalmente, eligió un vestido color esmeralda, sencillo pero elegante. Mientras lo empacaban, notó que la vendedora llevaba un pequeño collar con un dije en forma de maíz, un símbolo común en México. ¿Eres de México?, preguntó Mariana. La vendedora asintió. Sí, de un pequeño pueblo en Oaxaca. Yo también. Aunque llevo años lejos, ese lugar siempre está conmigo. La vendedora sonrió, como si entendiera exactamente lo que Mariana quería decir. Dicen que uno puede dejar su tierra, pero su tierra nunca lo deja a uno. Mariana asintió, sintiendo un calor reconfortante en esas palabras. De regreso en 1900 de casa, Mariana colgó el vestido en su armario y se sentó frente a su espejo. Se miró detenidamente, como si buscara algo más allá de su reflejo. Quizás sea hora de recordarme quién soy realmente, dijo en voz baja. Esa noche, tomó la decisión. Asistiría a la gala no para impresionar a nadie, sino para descubrir qué más tenía que ofrecerle la vida. Con un suspiro profundo, dejó la tarjeta de invitación sobre la mesita de noche y apagó la luz, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. La noche de la gala había llegado, y el centro de Los Ángeles estaba más brillante que nunca. Mariana observaba desde la ventana de su auto mientras la ciudad desfilaba frente a ella con su mezcla de luces, rascacielos y calles llenas de movimiento. Cada semáforo, cada cruce, parecía vibrar con la energía de una urbe que nunca dormía. Vestida con su elegante vestido esmeralda, Mariana mantenía las manos cruzadas sobre su regazo, en un intento de calmar la inquietud que sentía en el pecho. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, adornado con pequeños detalles de perlas. En su cuello, un discreto collar de oro que perteneció a su madre parecía pesar más de lo normal esa noche. ¿Está lista, señora?, preguntó Ricardo, su chofer, mientras detenía el auto frente al lujoso hotel donde se llevaría a cabo la gala. Mariana respiró hondo, como si intentara llenarse de valor. Lo estaré en cuanto baje de este auto, Ricardo. El hombre sonrió, con discreción, y salió para abrirle la puerta. Cuando Mariana bajó, fue recibida por un espectáculo de flashes y cámaras. Una alfombra roja se extendía desde la entrada del hotel hasta la calle, y decenas de invitados, vestidos de gala, caminaban bajo la atenta mirada de fotógrafos y curiosos que se habían reunido para observar. «Señora Mariana, por aquí, por favor». Una asistente del evento apareció de inmediato para guiarla. Mariana avanzó con paso firme, aunque por dentro sentía que cada flash iluminaba más que su vestido. Iluminaba su historia, sus inseguridades, su esencia. El salón de la gala era simplemente majestuoso. Un techo altísimo con candelabros de cristal reflejaba la luz cálida que inundaba el lugar. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos, arreglos de flores frescas y cubiertos de plata. En un rincón, un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave, mientras los meseros, vestidos impecablemente, ofrecían copas de champán a los asistentes. Mariana tomó una de las copas que le ofrecieron y se adentró en el salón, explorando el lugar con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había rostros conocidos, figuras públicas que veía en las noticias, empresarios, filántropos,
pero también extraños que parecían encajar perfectamente en ese ambiente de lujo. «Mariana», exclamó una voz detrás de ella. Cuando se giró vio a Esteban Ávila, un empresario mexicano que conocía desde hacía años. Vestido con un impecable traje negro y una sonrisa carismática, Esteban se acercó con los brazos abiertos. «No esperaba verte aquí. Pensé que no eras fanática de estas reuniones», dijo mientras le daba un beso en la mejilla. «Y no lo soy, pero decidí hacer una excepción esta vez», respondió Mariana con una sonrisa reservada. «Bueno, me alegra que lo hayas hecho. Este lugar necesitaba algo de elegancia auténtica», bromeó Esteban, logrando que Mariana soltara una ligera risa. Ambos caminaron hacia una de las mesas mientras conversaban. Esteban, como siempre, tenía un don para hacer que cualquier situación pareciera más ligera. Pero mientras hablaban, Mariana no podía evitar sentir que había algo más detrás de su decisión de asistir. Algo que aún no podía nombrar. En un momento la atención de todos en el salón fue dirigida hacia el escenario principal, donde un hombre mayor, de cabello canoso y porte distinguido, subió al micrófono. Era el anfitrión de la gala, y su presencia imponía respeto. «Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra gala anual de filantropía. Esta noche estamos aquí para celebrar no solo el éxito, sino la capacidad de devolver algo al mundo que nos ha dado tanto». Sus palabras resonaron en el salón, y Mariana sintió un escalofrío al escuchar la sinceridad en su tono. Mientras, el hombre continuaba hablando, anunciando subastas benéficas y proyectos humanitarios. Mariana se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía fuera de lugar. «¿Todo bien?», preguntó Esteban en voz baja, notando su expresión pensativa. «Sí, solo estoy escuchando». Después de los discursos, la música volvió a llenar el salón y los asistentes se dispersaron nuevamente. Mariana decidió caminar un poco para explorar el lugar. Se detuvo frente a una gran pintura colgada en una de las paredes laterales. Era un paisaje que le recordó a su tierra natal: montañas verdes, un cielo amplio y un pequeño río que serpenteaba entre los campos. «Hermoso, ¿verdad?», dijo una voz suave a su lado. Mariana giró y se encontró con una mujer mayor, elegantemente vestida, con cabello plateado que caía en suaves ondas. «Sí, me recuerda a mi pueblo», respondió Mariana con una sonrisa melancólica. «Es curioso cómo algo tan simple puede evocarnos tanto. Yo también soy mexicana, aunque llevo más de 40 años viviendo aquí». «¿De dónde es?». «De Michoacán. ¿Y usted? ¿De dónde viene?». «De un pequeño pueblo en Jalisco». La mujer asintió, como si compartieran un entendimiento profundo que no necesitaba más palabras. A veces, la vida nos lleva tan lejos que olvidamos de dónde venimos, pero esa tierra siempre nos llama de regreso de una forma u otra. Mariana asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. «Soy Carolina, por cierto», dijo la mujer extendiendo una mano. «Mariana, un placer conocerla». Ambas mujeres continuaron conversando durante varios minutos, compartiendo historias de sus vidas, sus luchas y sus triunfos. Fue una de esas conversaciones que parecían surgir de la nada, pero que dejaban una huella imborrable. Más tarde, mientras Mariana regresaba a su mesa, se encontró con algo que no esperaba. Un hombre que reconoció al instante. Estaba de pie, junto a una de las columnas, hablando con un grupo de personas. Su cabello era gris, pero su porte seguía siendo el de un hombre fuerte y seguro de sí mismo. «No puede ser», murmuró para sí misma, deteniéndose en seco. Era Rafael, el hombre que había sido su amor en su juventud, el hombre con el que había soñado un futuro antes de que la vida los separara. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Qué hacía él ahí? ¿Cómo era posible que después de tantos años sus caminos se cruzaran de nuevo? Sin darse cuenta, dejó caer su copa de champán. El sonido del vidrio rompiéndose atrajo la atención de algunos invitados.
pero Mariana estaba demasiado absorta en su sorpresa como para notarlo. «¿Mariana?», dijo Esteban acercándose rápidamente. «¿Estás bien?». Ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en Rafael, quien ahora también la había visto. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mariana permaneció congelada en su lugar, su mirada fijada en Rafael, que estaba parado al otro lado del salón. El eco de los cristales rotos aún resonaba en sus oídos, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. La multitud, al principio atónita por el sonido del vidrio, pronto continuó con sus conversaciones, ajenos al torbellino que acababa de desatarse en el interior de Mariana. «Mariana», Esteban la llamó con un tono suave, tocándola levemente, en el brazo. Mariana no reaccionó de inmediato. La única cosa que podía ver era a Rafael, y todo lo demás a su alrededor desapareció por un momento. El tiempo se había detenido, como si el destino hubiera planeado este encuentro por años. Finalmente logró mover los labios. «¿Es él?», susurró sin apartar la mirada de Rafael. «¿Quién?», Esteban preguntó, mirando hacia donde ella estaba viendo. Pero al no ver a nadie que pareciera familiar, se encogió de hombros. «No estoy seguro de a quién te refieres». Mariana tragó saliva y cerró los ojos un instante, tratando de recomponerse. ¿Cómo era posible que lo hubiera encontrado en este lugar, después de todo lo que había pasado entre ellos, después de tantos años sin contacto, sin saber nada uno del otro? La figura de Rafael seguía allí, imponente, con su porte firme que nunca había cambiado. Sin embargo, sus ojos, aquellos ojos que solían reflejar tanta pasión y amor, ahora parecían vacíos, como si el tiempo los hubiera despojado de la chispa que alguna vez compartieron. «Esteban, necesito un momento», dijo Mariana casi sin darse cuenta de lo que estaba pidiendo. Esteban la miró, preocupado. Sabía que algo más estaba ocurriendo, pero no sabía cómo ayudarla. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo necesito ir al baño. Un momento, por favor». Mariana se alejó rápidamente sin esperar una respuesta. El pasillo hacia los baños estaba vacío, y el aire frío de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas. Mariana se apoyó en la pared por un momento, con los ojos cerrados, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Había vivido tanto tiempo con el dolor de su separación, y ahora, de repente, Rafael estaba ahí, frente a ella, como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. «¿Por qué ahora?», se preguntó a sí misma, con la garganta apretada. Se lavó las manos en el lavabo, mirando su reflejo en el espejo. Su respiración estaba agitada, pero intentaba recuperar la compostura. Mientras lo hacía, escuchó pasos que se acercaban. Un par de tacones resonaron en el pasillo, y una figura femenina entró al baño. Era Carolina, la mujer de Michoacán con quien había hablado minutos antes. «¿Estás bien, Mariana?», preguntó con una sonrisa comprensiva. Mariana no respondió de inmediato, pero su expresión fue suficiente para que Carolina supiera que algo no estaba bien. «Te vi tan emocionada hablando de tu tierra. Me imagino que algo te ha alterado». Carolina se acercó, preocupada. Es él. Es Rafael, el hombre que estuvo en mi vida hace muchos años», Mariana susurró, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Carolina la miró con detenimiento. «¿Rafael? El de tu pueblo, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Mariana asintió, sin atreverse a mirarla. «Sí, él. Nunca pensé que lo vería otra vez». Carolina guardó silencio por un momento, antes de colocar su mano sobre el hombro de Mariana. A veces la vida nos da estos giros inesperados, y a veces es necesario enfrentar nuestro pasado para poder continuar adelante. Carolina le sonrió con dulzura. «Tú decides si lo enfrentas o sigues adelante. Pero recuerda, el pasado no tiene por qué definirte». Mariana la miró, sorprendida por la sabiduría en sus palabras. Carolina tenía razón. La vida no se detenía solo porque un rostro del pasado apareciera en el presente.
Sin embargo, la herida que Rafael había dejado en su corazón seguía abierta, y no podía evitar sentir que el destino había vuelto a ponerlo frente a ella con alguna razón. Gracias, Carolina. Realmente no sé qué hacer. Mariana suspiró. Carolina sonrió una vez más, con una mirada llena de comprensión. Tómate tu tiempo. Haz lo que sientas que es lo mejor para ti. La vida siempre nos da una segunda oportunidad, si sabemos aprovecharla. Con una última sonrisa, Carolina salió del baño, dejándola sola con sus pensamientos. Mariana permaneció allí, de pie frente al espejo, contemplando su reflejo. El rostro que veía era el mismo, pero su alma estaba marcada por experiencias que ya no podía ignorar. Finalmente, tomó una decisión. Abrió la puerta del baño y salió al pasillo, respirando profundamente para calmar sus nervios. Su camino la llevó nuevamente al salón principal, donde la música y las risas de los invitados continuaban llenando el aire. Sin embargo, ahora todo le parecía diferente. No estaba allí solo para asistir a una gala. Estaba allí para confrontar su pasado y quizás descubrir lo que el destino tenía reservado para ella. Cuando llegó a la zona central del salón, sus ojos rápidamente encontraron a Rafael. Él estaba de pie, cerca de un grupo de personas, pero su mirada se desvió hacia ella en cuanto entró en su campo de visión. Durante un largo segundo, ambos se miraron fijamente, sin palabras, como si todo lo que habían vivido estuviera contenida en ese simple intercambio de miradas. ¿Te importa si hablamos un momento?, preguntó él, acercándose lentamente hacia ella, sin apartar los ojos de los suyos. Mariana sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba, pero en ese instante sintió que era lo que tenía que hacer. Claro, su voz sonó más firme de lo que se sentía en su interior. Ambos caminaron hacia una esquina más tranquila del salón, lejos de la multitud. Cuando llegaron, Rafael la miró con una expresión que era a la vez familiar y extraña. No sé si esto es lo que esperabas, pero sé que hay muchas cosas entre nosotros que quedaron sin resolver, dijo Rafael, con una sinceridad que tocó el corazón de Mariana. Mariana lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Tú te fuiste sin decir adiós. Dejaste todo atrás, Rafael. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que pasó, después de tanto tiempo. Rafael la miró con tristeza. Lo sé, no tengo excusas, Mariana. Solo pensé que había perdido todo derecho a tu vida. Pero al verte aquí, en este lugar, supe que no podía dejarlo ir sin intentarlo. El aire entre ellos se cargó de silencio. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, llevándolos de regreso a aquellos días en los que todo era más sencillo, cuando soñaban con un futuro juntos. Pero la vida no había sido fácil para ninguno de los dos, y las heridas del pasado no podían borrarse tan fácilmente. No, sé que quiero, Rafael, Mariana susurró, sintiendo una mezcla de confusión y emoción. Solo sé que no quiero seguir viviendo en el pasado. Rafael la miró fijamente, como si esas palabras fueran el principio de una nueva historia que ambos tendrían que escribir. Mariana observaba a Rafael, como si cada palabra que él pronunciaba la transportara a un lugar lejano, a un tiempo en 1900, el que el dolor aún no había hecho mella en sus corazones. El silencio entre ellos era denso, cargado de historias no contadas, de sentimientos encontrados que aún no podían dar forma. El bullicio del evento a su alrededor, la música suave y las risas de los invitados, parecían lejanos y reales. Estaban en una burbuja, él y ella, ajenos al mundo exterior. No sé si debo escucharte, Rafael. La voz de Mariana tembló, apenas, pero suficiente para que él lo notara. Él no se apartó de su mirada. Cada segundo que pasaba juntos era como una oportunidad para sanar, pero también para volver a abrir las heridas que el tiempo había tratado de cerrar. Sin embargo, sabía que no podía irse sin ser honesto con ella, sin revelar lo que había guardado en su pecho durante tanto tiempo. Mariana, lo que más lamento de todo esto, de todo lo que pasó, es no haberte dado una explicación.
no haberte explicado por qué tomé la decisión que tomé. Su voz se quebró un poco, como si cada palabra le doliera al decirla. Nunca quise hacerte daño, nunca. Mariana lo miraba fijamente sin poder apartar la vista de esos ojos que conocía tan bien. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Había tantas preguntas que quería hacerle, pero no sabía por dónde empezar. Tú me dejaste sin una palabra, sin una sola palabra, Rafael. Te fuiste, y no supe nada de ti. Mariana apretó los labios como si al decir esas palabras pudiera liberar algo de lo que había estado guardando durante años. El silencio volvió a tomar el control de la conversación. Rafael, visiblemente afectado por las palabras de Mariana, caminó unos pasos hacia la ventana, como si el aire frío pudiera calmar el ardor que sentía en su interior. Te mentí, Mariana. Te mentí cuando te dije que todo estaba bien, que no había nada que nos separara. Pero lo cierto es que estaba perdido. No sabía qué hacer. Mi familia, mi trabajo, todo me estaba aplastando. Y te dejé a ti. Te dejé porque pensé que de esa manera te estaba protegiendo. Pensé que sería lo mejor para los dos. Mariana lo escuchaba con atención, sus emociones luchando por salir. Sentía rabia, tristeza y una extraña sensación de alivio al mismo tiempo. No entendía por qué él nunca había dicho esto antes, por qué se había ido sin dar ninguna explicación, pero al mismo tiempo algo en su interior comenzaba a entenderlo. ¿Me estás diciendo que todo lo que pasó fue por miedo? La incredulidad en su voz era palpable. Rafael giró sobre sus talones, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Sí, Mariana, fue por miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de perderte por completo. Miedo de no poder ser el hombre que necesitabas. Mariana se quedó en silencio, procesando esas palabras. El miedo siempre había existido en ella, pero escuchar a Rafael admitirlo tan abiertamente la hizo sentir como si hubiera estado viviendo una mentira durante años. ¿Y ahora qué?, preguntó con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. ¿Ahora qué quieres de mí, Rafael? ¿Qué es lo que esperas que haga? Rafael dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo su rostro se cerraba, como si de repente todas las emociones que había dejado salir se volvieran demasiado abrumadoras para manejar. No espero nada, Mariana. Solo quiero que me escuches. Quiero que sepas que siempre te amé, que nunca dejé de hacerlo. Y si tú me das la oportunidad, quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, que puedo ser el hombre que te haga feliz. Mariana tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar, pero se contuvo. No podía permitir que su vulnerabilidad tomara el control. No podía permitir que los recuerdos del pasado la arrastraran nuevamente. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. La voz de Mariana era baja, pero firme. Lo que pasó entre nosotros me marcó, Rafael. Y aunque una parte de mí sigue pensando en lo que tuvimos, no sé si soy capaz de volver a abrir esa puerta. La expresión de Rafael se tornó sombría. Sabía que lo que decía no era fácil de escuchar, pero entendía que no podía apresurarla. Ella tenía el derecho de decidir lo que era mejor para ella, y él ya había hecho lo que debía. Abrir su corazón. Entiendo, Mariana. Entiendo todo lo que estás sintiendo, y no voy a presionarte, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí, esperando. Se acercó un poco más, con la esperanza de que sus palabras llegaran a ella, aunque no podía predecir lo que sucedería a continuación. Mariana cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda, mientras el eco de sus palabras resonaba en su mente. Siempre estaré aquí esperando. ¿Podría ella esperar también? ¿Estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente a un amor que había dejado cicatrices? No sé si estoy lista para esto. No sé si puedo. Mariana murmuró, con la voz quebrada. He pasado mucho tiempo reconstruyéndome, Rafael. No quiero volver a romperme. Rafael dio un paso atrás, como si sus palabras la hubieran herido más de lo que esperaba.
Lo siento, Mariana. No quería hacerte daño. No quiero ser una carga en tu vida. Solo necesitaba que supieras que, si alguna vez decides darme otra oportunidad, no te fallaré. Mariana lo miró fijamente, con una mezcla de emociones complicadas atravesando su pecho. El amor que alguna vez compartieron era innegable, pero las heridas del pasado eran profundas. No sabía si podría perdonarlo, si sería capaz de confiar nuevamente en él. Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía seguir adelante, que el destino la había colocado allí por alguna razón. No te prometo nada, Rafael, pero lo que sí te prometo es que pensaré en lo que me has dicho. Mariana León dedicó una última mirada, y aunque sus palabras sonaron llenas de incertidumbre, también había algo en su tono que reflejaba un cambio, tal vez la posibilidad de un nuevo comienzo. Rafael asintió lentamente, sabiendo que no podía forzar nada. Lo único que podía hacer era esperar, como le había prometido, y confiar en que el tiempo diría lo que necesitaban saber. Gracias, Mariana. Gracias por escucharme. Y con esas palabras, se giró lentamente, comenzando a alejarse de ella, mientras ella lo observaba con la esperanza de que algún día pudieran sanar lo que había quedado roto. El sonido de sus pasos alejándose la llenó de una tristeza inesperada. ¿Qué pasaría ahora? ¿Seguirían caminos separados? ¿O el destino les daría la oportunidad de reconstruir lo que alguna vez perdieron? Solo el tiempo lo diría. Mariana caminaba por las calles de la ciudad con la mente en un torbellino de pensamientos. El sol de la tarde caía con fuerza sobre los edificios, pero ella no sentía el calor. Su corazón, en cambio, latía con rapidez, como si algo dentro de ella estuviera a punto de estallar. Había escuchado las palabras de Rafael, y aunque su mente aún las procesaba, había algo más profundo que la perturbaba. El dolor del pasado, la incertidumbre sobre el futuro, y la lucha interna entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. ¿Qué hago?, se preguntó en voz baja mientras sus pasos se hacían más rápidos. La ciudad estaba llena de ruido, pero todo parecía desvanecerse a su alrededor. Solo quedaba ella, enfrentando las sombras de sus recuerdos. Las calles que recorría eran conocidas, pero nunca las había sentido tan extrañas. Todo parecía diferente, distante. La gente a su alrededor caminaba como si nada ocurriera, pero Mariana sabía que, por dentro, había cambiado algo fundamental. Rafael había reabierto una puerta que ella había intentado cerrar durante años, pero el miedo a lo que pudiera encontrar detrás de esa puerta era más fuerte que cualquier otro sentimiento. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo de 1900 su chaqueta. Al verlo, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de su hermana, Ana. Mariana, tienes que venir. Es urgente. Mamá está mal. No puedo hacer esto sola. El sudor frío comenzó a recorrer su espalda. La angustia la envolvió como una capa pesada, y por un momento se quedó inmóvil, mirando la pantalla del teléfono. No era la primera vez que su madre había tenido un problema de salud, pero la urgencia en el mensaje de Ana la hizo temer lo peor. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar rápidamente hacia su casa, con el corazón acelerado, mientras sus pensamientos se desbordaban. Había estado tan concentrada en su propio mundo, en sus propios dilemas, que había olvidado lo importante. Su madre, siempre tan fuerte, siempre tan llena de vida, ahora se encontraba en una situación que ninguno de ellos había anticipado. Mariana sabía que no podía postergar más las cosas. Necesitaba estar con su familia. Al llegar a su casa, vio a Ana en la puerta, esperando. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban la preocupación que Mariana sentía en su interior. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz entrecortada. Ana la abrazó de inmediato y en ese momento, Mariana sintió la angustia de su hermana calar en su piel. Es mamá. Se desmayó hace un rato. Los médicos están dentro. No sabemos qué tiene, pero está grave, Mariana. La preocupación se instaló como una sombra.
y Mariana no pudo evitar sentir que todo a su alrededor se desmoronaba. Entraron rápidamente a la casa, donde los médicos ya se encontraban atendiendo a su madre. Ella estaba acostada en el sofá, pálida, y su respiración parecía irregular. «¿Qué le pasa?», preguntó Mariana, con el corazón en un puño. Uno de los médicos levantó la vista y la miró con seriedad. «Necesitamos hacer más exámenes, pero parece que ha sufrido un golpe en su presión arterial. El estrés puede haberla afectado. Necesitamos que se quede en observación». El médico intentó tranquilizarlos, pero la preocupación de Mariana no desapareció. El tiempo pasó lento, con las horas estirándose como si fueran años. Mariana no podía dejar de pensar en lo que había pasado ese día, en la conversación con Rafael, en las palabras que había dejado sin respuesta. Pero su madre era lo más importante en ese momento. Cuando finalmente los médicos permitieron que se quedaran con ella, Mariana se sentó al lado de su madre, tomando su mano con suavidad. Observó el rostro de la mujer que había sido su pilar, que siempre había estado allí para ella, sin importar lo que ocurriera. Ahora era ella quien debía ser fuerte, quien debía estar a su lado. «Mamá, por favor, aguanta. Te necesito», susurró Mariana, mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Ana se acercó y las dos hermanas se abrazaron, compartiendo el dolor de la incertidumbre. Los minutos parecían horas, pero finalmente la situación se estabilizó. La madre de Mariana comenzó a recuperar la conciencia, aunque su rostro seguía marcado por el cansancio y la preocupación. «¿Qué ha pasado, mamá?», preguntó Mariana, aliviada de verla despertar. Su madre la miró con ojos cansados, pero llenos de ternura. «Nada, hija. Solo fue un susto. Pero necesito que cuides de ti misma, que no te pierdas en tus pensamientos. La vida no te espera, Mariana. Tienes que ser valiente. Ya lo eres. Siempre lo has sido». Las palabras de su madre calaron profundo en el alma de Mariana. El dolor, la confusión, el miedo a lo desconocido. Todo eso parecía disiparse por un momento, como si la fuerza de su madre la estuviera abrazando, aún en su fragilidad. «Lo sé, mamá. Gracias por estar aquí». Mariana acarició la mano de su madre, dejando que el silencio hablara por ellas. Cuando su madre se quedó dormida, Mariana salió al jardín para tomar aire. La noche ya había caído, y las estrellas brillaban en el cielo, como si pudieran iluminar su camino. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que tenía que enfrentar sus miedos, que tenía que tomar decisiones importantes. Pero en ese momento, el tiempo no parecía importar. Estaba con su familia, y eso era lo que más necesitaba. Y mira, de repente su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Rafael. «Mariana, entiendo si necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que estoy aquí esperando, como siempre he estado. No importa lo que decidas, siempre estaré a tu lado». Mariana miró el mensaje y suspiró profundamente. No podía negar que sentía algo por él, algo que nunca había desaparecido, pero las circunstancias le habían mostrado lo que realmente importaba en ese momento: su familia, su madre, su bienestar. Rafael podía esperar, y ella también necesitaba tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que todo estaba en su lugar. El destino tenía sus propios planes, y Mariana sabía que debía dejarse llevar, sin apresurarse, sin presiones. Solo el tiempo diría lo que le deparaba el futuro. Pero, por ahora, estaba en paz con lo que había decidido. La fiesta continuaba, a su alrededor, pero Mariana apenas podía escuchar el bullicio. Estaba absorta en sus pensamientos, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido por un instante. El aire frío de la noche entraba por las ventanas abiertas del salón de baile, pero no lograba enfriar el calor que sentía dentro de ella. Miraba a través del cristal, observando las luces de la ciudad brillando en la distancia, mientras Javier, el hombre que una vez había sido el amor de su vida, estaba sentado a su lado, esperando que hablara. «Es difícil, ¿sabes?»,
dijo Mariana, rompiendo el silencio. Su voz sonó más suave de lo que había querido, casi quebrada. Javier, quien había estado mirando las luces de la ciudad con una mirada distante, se giró hacia ella. «Lo sé», respondió con una voz cargada de comprensión. «Lo sé, pero no tienes que cargar todo esto sola». Mariana cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Javier calaran en su alma. El peso de las decisiones pasadas la aplastaba, como una sombra que nunca desaparecía. Se sentó en el borde de la ventana, mirando hacia abajo, hacia las luces de la ciudad, que parecían burlarse de su confusión. Su mente viajaba en un torbellino de recuerdos. «Cuando me fui, no fue porque no te amara, Mariana», continuó Javier, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para hablar. «Te lo juro, fue para protegerte. Hubo cosas que no podía decirte, cosas que ni tú ni yo estábamos preparados para enfrentar». Mariana lo miró con intensidad, su respiración agitada. Había tantas preguntas acumuladas, tantas dudas, que nunca habían tenido respuestas. El dolor de la desaparición de Javier seguía fresco en su memoria, como si hubiera sucedido ayer. «¿Protegerme de qué, Javier? ¿Por qué me dejaste sin una explicación?» Javier levantó la mirada hacia el horizonte, con una expresión que reflejaba años de lucha interna. Había una amenaza, algo que no podíamos controlar. No quería ponerte en peligro. Sabía que la única forma de mantenerte a salvo era desaparecer de tu vida. El silencio se instaló entre ellos nuevamente, más pesado que antes. Mariana sentía la necesidad de gritar, de liberar toda la rabia acumulada por tantos años. Sin embargo, las palabras no salían, solo el dolor y el cansancio. «¿Y qué pasa ahora, Javier?» Mariana se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y desafío. «¿Vuelves y todo se soluciona? Después de tantos años de silencio, de dolor, ¿crees que es suficiente decirme que fue por mi bien?» Javier suspiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero Mariana no le dio tiempo. «No me importa lo que tengas que decir. Lo que me duele, lo que realmente me duele es que durante todos estos años me quedé preguntándome qué hice mal. ¿Por qué no luchaste por nosotros?» Él la miró fijamente, sin desviar la mirada. «No, luché porque sabía que había cosas que no podías entender. Y si te las hubiera explicado en ese momento, solo te hubiera hecho sufrir más». Mariana cerró los ojos con fuerza, las lágrimas amenazando con desbordarse, pero no las dejó caer. «Sufrí, Javier. Sufrí todos los días, pensando en lo que perdí. Pero nunca me dejé vencer. Nunca dejé que mi vida dependiera de lo que tú decidieras. Pero eso no significa que no te haya querido». Javier se acercó lentamente, con una mirada cargada de arrepentimiento. «Lo siento, Mariana. Lo siento tanto». Ella se levantó de la ventana, no porque no lo quisiera escuchar, sino porque necesitaba encontrar espacio para respirar. Caminó hasta el centro del salón, donde la música seguía sonando y la gente seguía bailando como si nada importante estuviera sucediendo. Mariana se sentía desconectada de todo a su alrededor, como si estuviera en otro mundo. «¿Cómo se supone que siga, Javier?» Mariana lo miró desde lejos, su voz quebrada pero decidida. «¿Cómo se supone que siga con este peso en mi corazón, sabiendo que pasaron tantos años sin una respuesta?» Él caminó hacia ella, con pasos lentos pero firmes. «No puedo cambiar el pasado, Mariana. Ni tú ni yo podemos. Pero lo que sí podemos cambiar es lo que hacemos con lo que tenemos ahora. Lo que podemos cambiar es el futuro». Ella lo miró fijamente, sintiendo la incomodidad de la situación, pero también la verdad que había en sus palabras. «No sé si puedo, Javier. Mi vida ha dado tantas vueltas que ya no sé quién soy. Todo lo que construí, todo lo que logré, parece que no tiene sentido sin ti». Javier la miró con suavidad. «No tienes que decidir todo ahora, Mariana. No tienes que tomar decisiones de inmediato. Lo importante es que reconozcas que lo que sientes ahora, aunque doloroso, es parte de la persona que eres.
Y eso no te hace menos, te hace más fuerte. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. La música, las risas, los murmullos de la fiesta, todo se desvaneció en un silencio absoluto, mientras Mariana procesaba lo que él acababa de decir. Se sentó en una silla cercana, las manos temblorosas sobre sus piernas, mientras Javier permanecía a su lado, respetuoso, dándole el espacio que necesitaba para pensar. «¿Qué pasa si no puedo perdonarte, Javier?», preguntó Mariana, casi en un susurro, como si temiera que sus palabras pudieran romper algo más entre ellos. Javier la miró con ternura, su expresión llena de dolor. «No espero que me perdones, ni yo mismo lo he hecho, pero lo que espero es que puedas perdonarte a ti misma, Mariana, que dejes ir el dolor que llevas dentro y que empieces a sanar. Nadie te pidió que llevaras todo ese peso, no tienes que cargarlo más». Mariana miró hacia el suelo, luchando contra las lágrimas que ya no podía contener. Sentía un alivio lento, casi imperceptible, como si una pequeña parte del peso se estuviera levantando de su pecho. No era suficiente, no aún, pero era un comienzo. Finalmente, Mariana levantó la mirada y vio a Javier. «No sé qué va a pasar con nosotros, Javier, pero lo que sé es que no quiero seguir viviendo en el pasado. No puedo. Necesito mirar hacia adelante». Javier sonrió levemente, la tristeza en sus ojos reemplazada por una chispa de esperanza. «Eso es todo lo que puedo pedir, Mariana. Y si algún día decides que hay un lugar para mí en tu vida, estaré aquí». Mariana asintió lentamente, sin comprometerse a nada, pero con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. La fiesta seguía a su alrededor, pero ahora parecía más un eco distante. Algo dentro de ella había cambiado, algo profundo y fundamental. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos había dado el primer paso. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como un faro que iluminaba el camino hacia el futuro, y Mariana, finalmente, estaba lista para caminar hacia él. La fiesta continuaba en su apogeo, pero Mariana ya no podía disfrutarla como antes. Cada rincón del salón de baile parecía estar impregnado con una energía diferente, una energía que la envolvía. La hacía sentir conectada con algo más grande, pero también más distante. Javier había desaparecido entre los invitados hacía minutos y aunque no quería, sus ojos lo buscaban entre las multitudes. Su corazón latía con fuerza cada vez que lo encontraba, aunque solo fuera por un instante, y luego, la sensación de desconcierto regresaba, como si un hilo invisible lo conectara con ella. El espacio era elegante, decorado con una mezcla de modernidad y clásicos toques mexicanos. Grandes jarrones de barro, mesas con manteles de colores vibrantes y luces cálidas que daban al ambiente una sensación de calidez, como si estuviera en un hogar, aunque no lo estuviera. Los murmullos y risas llenaban el aire, pero Mariana se sentía como si fuera la única en la sala. El bullicio de la fiesta no podía silenciar el torbellino de pensamientos que la asediaba. Su mirada se desvió hacia un grupo de invitados que conversaban cerca de la mesa principal. Al frente de ellos, un hombre que no había visto antes, de porte imponente y elegante, destacaba entre los demás. Era evidente que no era uno más en la fiesta. Su presencia era como un faro en medio de la oscuridad. La forma en que los demás lo miraban, lo respetaban, le daba un aire de autoridad. Pero lo que más llamó la atención de Mariana fue la mirada de Javier al verlo. Algo había en sus ojos, un destello de tensión, de reconocimiento. Mariana decidió que debía acercarse, aunque la curiosidad la carcomía. Sentía que había algo importante en ese encuentro, algo que, de alguna forma, explicaría más de lo que Javier había guardado en silencio todos esos años. Se levantó lentamente, respirando hondo, y comenzó a caminar hacia el grupo. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con cautela a la mujer más cercana a ella, que estaba admirando una pintura en la pared. La mujer,
una invitada que parecía disfrutar de la sofisticación de la noche, la miró con una sonrisa llena de complicidad. Ese es el señor Montoya, el dueño de esta fiesta. Él es quien realmente mueve los hilos detrás de todo esto. Nadie lo ve, nadie sabe mucho sobre él, pero todos lo respetan. Se rumorea que tiene más poder que cualquiera aquí. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que ese hombre tuviera un control tan grande sobre toda la fiesta la desconcertaba, pero también despertaba su curiosidad. ¿Qué papel jugaba Javier en todo esto? ¿Qué relación tenía con Montoya? Decidió que tenía que averiguarlo por sí misma. Se acercó al grupo con paso firme, aunque su corazón latía más rápido que nunca. Mientras caminaba, las conversaciones se desvanecían y la música parecía perder volumen. Todo en la sala desaparecía, excepto esa figura, que ahora más cerca, no hacía sino confirmar la sensación de poder que emanaba. Montoya la miró en el instante en que se acercó, y por un momento todo se detuvo. «Señora Mariana, qué agradable sorpresa», dijo él con una voz profunda, cálida, casi como si la conociera desde siempre. Su tono era suave pero firme, y su mirada era penetrante, como si leyera cada pensamiento que cruzaba por su mente. «¿Nos conocemos?», respondió Mariana, a pesar de que algo le decía que esa era una pregunta innecesaria. Montoya sonrió levemente, un gesto que no alcanzó a disimular la intensidad de su mirada. «No nos conocemos personalmente, pero su reputación me precede. Es un honor tenerla aquí esta noche». Mariana frunció el ceño, sintiendo una incomodidad creciente. La atmósfera alrededor de Montoya era extraña, como si fuera imposible escapar de su influencia. «¿De qué habla?», preguntó, manteniendo la compostura, aunque por dentro sus dudas aumentaban. «De su éxito, por supuesto», dijo Montoya, levantando ligeramente la copa de vino que sostenía. «La forma en que ha construido su imperio es impresionante, aunque me atrevería a decir que no fue solo su inteligencia lo que la trajo hasta aquí. Hay algo más, algo que la mayoría no ve». Mariana lo miró fijamente. «¿Qué está insinuando?». Él levantó una mano, casi como pidiendo disculpas por la intrusión, pero la sonrisa que apareció en su rostro solo reforzó la sensación de que sabía más de lo que decía. «Nada que no sepa ya, señora, solo que a veces, las personas como usted y como yo, somos guiadas por fuerzas que ni siquiera entendemos del todo». Antes de que Mariana pudiera replicar, Javier apareció a su lado. Su presencia, como siempre, la hacía sentirse más tranquila, pero al mismo tiempo, algo en su mirada hacía que la ansiedad aumentara. Javier se dirigió directamente a Montoya con una inclinación de cabeza, un gesto de respeto que Mariana nunca había visto en él. «Señor Montoya», dijo Javier con un tono formal, «¿cómo está?». Montoya asintió, su mirada nunca abandonando a Mariana. «Muy bien, Javier. Muy bien, como siempre». Y la señora Mariana, como siempre, una invitada de honor. Mariana sintió una tensión en el aire. Era como si todos estuvieran jugando un juego que ella no entendía. Un juego donde las reglas no se decían en voz alta. «¿Qué está pasando? ¿Aquí?», pensó para sí misma. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Javier parecía tan distinto frente a Montoya? Javier, aparentemente sintiendo el desconcierto de Mariana, la miró por un momento y luego desvió su atención hacia Montoya. «Voy a ir por algo de beber», dijo, su tono algo tenso. Pero antes de irse, se dirigió a Mariana con una sonrisa que no alcanzó a tranquilizarla. «Quédate, Mariana, te explicaré todo más tarde». Montoya observó a Javier alejarse y luego se volvió hacia Mariana. «No es necesario que se preocupe por Javier», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Él está bajo mi protección, siempre lo ha estado». El corazón de Mariana dio un vuelco al escuchar esas palabras. «¿Protección?», repitió casi sin poder creerlo. Montoya asintió como si todo fuera completamente lógico. «Sí, protección, pero no solo de él, sino también de sus decisiones. A veces,
Las personas toman caminos que no pueden regresar, y uno tiene que intervenir. Mariana sintió una ola de emociones mezcladas. La revelación de que Javier estaba, de alguna forma, involucrado con Montoya, la desconcertaba por completo. ¿Qué tipo de vida había estado llevando él mientras ella construía su propio imperio? ¿Y qué significa todo esto para mí?, preguntó Mariana, con la voz más firme que pudo reunir. Montoya la miró directamente a los ojos. Lo que significa es que ahora, señora Mariana, usted tiene una elección que tomar. Lo que le digo es que usted también está involucrada en todo esto, aunque aún no lo sepa, y aunque no lo quiera, las decisiones que tome a partir de ahora cambiarán su vida para siempre. El peso de sus palabras cayó sobre Mariana como una losa, y por primera vez esa noche, se sintió completamente fuera de control. La fiesta, el lujo, la gente a su alrededor, todo parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era ella, Javier y Montoya, atrapados en una red de secretos que aún no entendía. Mientras Montoya se alejaba lentamente, Mariana se quedó de pie, mirando la pista de baile como si todo fuera una película que no podía entender. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba a punto de dar un paso que la cambiaría, para siempre. La noche ya avanzaba cuando Mariana decidió dejar el bullicio de la fiesta atrás. El salón de baile estaba impregnado con una atmósfera densa de lujo y secretos. Las luces brillaban con fuerza, pero su resplandor no alcanzaba a iluminar la oscuridad que sentía dentro de ella. Cada rincón de ese lugar le parecía una trampa, como si el mundo de opulencia y promesas fuera un decorado falso, una pantalla que solo servía para ocultar la verdad. Caminó lentamente hacia uno de los ventanales del gran salón. Desde allí, la vista era impresionante. Las luces de la ciudad de Los Ángeles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando un mar de pequeñas estrellas artificiales. Pero, en ese momento, todo lo que podía ver era el reflejo de su propio rostro, tenso, cansado, lleno de preguntas sin respuesta. Javier había desaparecido de nuevo. Tras su última conversación con Montoya, él se había distanciado, como si no quisiera que Mariana supiera lo que realmente ocurría, y ella, aunque lo amaba, no podía dejar de sentir que había algo oscuro en su vida, algo que lo ataba a ese hombre misterioso que parecía tener el control de todo. Se apoyó en el marco de la ventana, sintiendo la fría brisa de la noche acariciar su rostro. El aire fresco contrastaba con el calor de la fiesta, como si el mundo exterior estuviera completamente separado de lo que ocurría dentro del salón. Podía escuchar los murmullos y las risas lejanas, pero su mente estaba distante. ¿Te sientes perdida, Mariana?, una voz conocida la hizo girar. Era Montoya, que se acercaba con su paso firme, casi imparable. Su presencia siempre causaba un impacto, y aunque su sonrisa era cortés, en sus ojos había una profundidad que desbordaba todo lo que ella podía entender. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mariana sin rodeos. La sensación de estar atrapada la estaba consumiendo, y ya no quería rodeos ni misterios. Montoya la miró con calma, como si ya supiera lo que iba a decir. Nada que no puedas darme tú misma, señora Mariana, solo que no lo sabes aún, y créeme, aunque te resistas, todo lo que te he dicho hasta ahora es solo la punta del iceberg. El corazón de Mariana dio un salto. Sentía que cada palabra que Montoya pronunciaba la acercaba más a una verdad que ni ella misma sabía si estaba lista para enfrentar. Pero había algo en él que la hipnotizaba, algo que la hacía querer escuchar más, aunque su instinto le dijera que debería huir. ¿Por qué estás tan seguro de que debo involucrarme en todo esto?, Mariana preguntó, su voz apenas un susurro. Porque ya estás involucrada, respondió Montoya acercándose un paso más, sin dejar de mirarla. Y porque sé que en el fondo quieres entender todo. Sabes que hay cosas que Javier no puede decirte, y yo soy la única persona que tiene las respuestas. Las palabras de Montoya parecían tener una fuerza inexplicable. Mariana sentía que, a medida que él hablaba, su visión del mundo se desmoronaba, pero a la vez,
Una nueva perspectiva tomaba forma. Estaba atrapada en un mundo que no conocía, pero en el que sentía que debía estar, como si no tuviera otra opción. «¿Qué le has hecho a Javier?», dijo, con más furia de la que se esperaba de sí misma. Montoya la miró fijamente, sin inmutarse. «Nada que no hayas hecho tú misma. Solo que él no tiene el coraje para admitirlo. Y ahora, tú tampoco». Las palabras de Montoya fueron como un golpe directo. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que algo dentro de ella se quebraba. La idea de que todo lo que había construido, todo lo que había logrado, podría ser solo una fachada, un juego en el que no tenía control, la aterraba. «Lo que quiero es que tomes una decisión, Mariana», continuó Montoya, su tono ahora más suave, pero con la misma firmeza de siempre. «Este mundo no es para los débiles. Y si vas a seguir a Javier, si vas a seguir luchando contra lo que él es, entonces tendrás que tomar la delantera. Pero si no estás dispuesta a eso, entonces te quedarás atrapada como todos los demás». Mariana se apartó un paso de él, sintiendo cómo sus piernas se debilitaban bajo el peso de sus palabras. La voz de Montoya resonaba en su mente, pero ella necesitaba tiempo para procesarlo todo. No quería ser parte de algo que no entendía, pero al mismo tiempo, algo la mantenía en ese lugar como si ya no pudiera salir. «Déjame en paz», dijo con más decisión. «No quiero seguir escuchándote». Montoya no respondió de inmediato. Solo la observó por unos segundos como si midiera su resistencia. «Como desees», dijo finalmente, y dio media vuelta, dejándola sola con sus pensamientos. Mariana observó cómo se alejaba, perdiéndose entre las sombras. Un nudo en su estómago no desaparecía, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, que tenía que tomar el control de su vida. Volvió a la pista de baile, pero la fiesta ya no era lo mismo. El aire estaba pesado. Las risas de los invitados sonaban lejanas y sin vida. Las luces ya no brillaban con la misma intensidad. Estaba buscando algo, pero no sabía exactamente qué. Al acercarse a la barra, encontró a Javier, sentado, con la mirada perdida. Cuando levantó la vista y vio a Mariana, una expresión de alivio cruzó por su rostro, pero enseguida fue reemplazada por una mirada triste. «Te he estado buscando», dijo Javier, su voz llena de arrepentimiento. «Lo siento, Mariana. Todo esto es más complicado de lo que imaginas». Mariana se sentó junto a él, sin saber cómo empezar. La conversación que había evitado todo el tiempo ahora parecía inevitable. «¿Qué está pasando, Javier? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Javier suspiró, su rostro reflejando una mezcla de culpa y miedo. «No quería que te involucraras, no quería que vieras lo que he hecho, no quería perderte». Mariana lo miró fijamente. Sabía que él estaba tratando de protegerla, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la ignorancia. «No puedes protegerme de esto, Javier. No puedes seguir guardando secretos». «Lo sé», dijo él, su voz quebrándose. «Lo sé, pero ahora no sé qué hacer. Si te digo la verdad, tal vez lo pierda todo». Mariana tomó su mano, apretándola con firmeza. «Si quieres que estemos juntos, necesitamos ser honestos. Todo tiene que salir a la luz». Javier la miró, y por primera vez en mucho tiempo Mariana vio en sus ojos una chispa de esperanza. Aunque sabía que todo lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre, sentía que finalmente estaba tomando el control. Era el momento de decidir, y por fin estaba lista para hacerlo. La mañana amaneció gris, como si el cielo estuviera reflejando el dolor que Mariana sentía en su corazón. Había pasado toda la noche pensando en lo que Javier le había dicho, intentando comprender las sombras que lo envolvían. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se enredaba en un laberinto de dudas y miedos. Los secretos de Montoya, las amenazas veladas y las promesas rotas de Javier pesaban sobre ella como una losa, y no sabía si estaba lista para enfrentar la verdad que tan desesperadamente intentaba evitar.
se levantó de la cama con lentitud, observando el paisaje de Los Ángeles desde la ventana. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, hoy le parecía distante, fría, como si no tuviera nada que ver con ella, como si fuera solo un escenario en el que se encontraba atrapada, sin poder escapar. Mariana se miró en el espejo, y por un momento se encontró perdida en la reflexión de sus propios ojos. ¿Quién era ella ahora? ¿La misma mujer que había llegado a esta ciudad buscando algo más? ¿O se había convertido en alguien más, alguien que ya no reconocía? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Javier. Su nombre apareció en la pantalla, pero Mariana dudó antes de contestar. Tenía miedo de que él volviera a prometerle algo que no podría cumplir. Pero por otro lado, sabía que necesitaba respuestas. Ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre. «¿Hola?», dijo, con la voz tensa. «Mariana, necesito verte. No puedo hacer esto más sin explicártelo todo», respondió Javier, su tono urgente, casi suplicante. El corazón de Mariana latió más rápido. Sabía que este era el momento que había estado evitando todo el tiempo. No podía escapar más. El silencio se instaló entre ellos antes de que Mariana respondiera. «¿Dónde?», preguntó con voz firme. Javier le dio la dirección de un pequeño café en una esquina tranquila de la ciudad, alejado de las luces brillantes y las aglomeraciones, un lugar donde podrían hablar con calma, sin la presión de las miradas ajenas. Mariana aceptó, sabiendo que enfrentarse a la verdad era la única opción que le quedaba. El café, una pequeña joya escondida entre las calles de Los Ángeles, tenía un aire nostálgico, como si hubiera sido detenido en el tiempo. Las mesas de madera oscura, las lámparas de luz cálida y el aroma a café recién hecho llenaban el aire, creando una atmósfera acogedora. Pero para Mariana, ese lugar parecía más bien un escenario donde se decidiría su destino. Cuando entró, vio a Javier sentado en una mesa en la esquina, su mirada perdida en la taza de café. Al verlo, un torrente de emociones se apoderó de ella. En su rostro aún podía ver la huella de la tensión, de la culpa, de la ansiedad. Mariana se acercó lentamente y antes de sentarse, lo observó detenidamente, como si estuviera buscando algo en él que la hiciera entenderlo. «Mariana», dijo Javier levantando la vista con una expresión entre triste y esperanzada. «Sé que has estado luchando con todo esto y tienes derecho a saber la verdad. Te lo debo». Mariana se sentó frente a él, sin saber si estaba lista para lo que iba a escuchar. Su voz temblaba ligeramente, pero logró mantener la compostura. «Te escucho», dijo con firmeza, aunque su interior se encontraba en un torbellino de emociones. Javier respiró profundo antes de hablar, como si cada palabra fuera un peso que debía soltar. Miró alrededor como si buscara alguna señal en el ambiente, y luego fijó sus ojos en los de Mariana. «Lo que te dije anoche sobre Montoya no era todo. No solo él tiene secretos, yo también los tengo», dijo, con una sinceridad cruda que tocó las fibras más profundas de Mariana. Ella lo miró fijamente sin entender del todo. Necesitaba que él fuera más claro, que dijera todo de una vez. «¿Qué secretos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier tomó la mano de Mariana apretándola con suavidad. Sus ojos se llenaron de dolor, y en ese momento Mariana entendió que la verdad que él iba a revelar cambiaría todo. «Montoya y yo tenemos un pasado juntos. Un pasado que nunca quise que supieras», dijo, casi avergonzado. Pero antes de que Mariana pudiera reaccionar, continuó. «No somos simples enemigos, él y yo. Hace años éramos aliados. Trabajábamos juntos en negocios que ni tú ni yo podemos comprender. Y todo lo que has visto hasta ahora, todo lo que ha sucedido entre nosotros está relacionado con eso. Pero yo me alejé. Dejé ese mundo atrás. Quería ser alguien mejor para ti, Mariana. Quería que todo fuera diferente.
pero Montoya no lo permitió. El impacto de sus palabras fue como un golpe directo en el estómago de Mariana. El hombre en el que había puesto su confianza, en el que había creído ciegamente, había estado involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que ella había imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz rota por la incredulidad y el dolor. Javier bajó la cabeza como si no pudiera soportar su mirada. «Te protegí de eso. Pensé que si te lo decía te perdería para siempre. Y al final, era lo que más temía», respondió, su voz llena de arrepentimiento. Mariana se apartó, ligeramente, procesando lo que acababa de escuchar. Todo lo que había creído sobre él, sobre su relación, estaba siendo desmoronado. Era como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones. El amor, la traición, el miedo, todo se mezclaba en su interior. ¿Y Montoya? ¿Qué es lo que él quiere de mí?, preguntó, sus palabras saliendo con dificultad. Javier la miró, con una mezcla de miedo y resignación. «Montoya sabe que yo estoy fuera del juego, pero él sigue moviendo los hilos, y ahora te ha involucrado a ti. No sé por qué lo hizo, pero creo que él quiere algo de ti, Mariana. Algo que tú ni siquiera imaginas». Mariana se quedó en silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. Su mundo entero parecía haberse transformado en algo irreconocible. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podría seguir confiando en Javier? ¿O su amor por él había sido solo una ilusión? ¿Y ahora qué?, preguntó, con voz vacía. Javier la miró a los ojos, buscando respuestas en su mirada. Pero Mariana sabía que no podía seguir buscando soluciones en él. La decisión que debía tomar solo dependía de ella. «Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que esto termine bien, Mariana. Pero solo tú tienes el poder de decidir si quieres seguir a mi lado o dejar todo esto atrás», dijo, su voz llena de desesperación. Mariana se levantó, lentamente, su corazón dividido entre el amor y el dolor, entre la verdad y la mentira. Tomó su bolso con firmeza y antes de irse, se giró hacia Javier. «Lo pensaré, Javier, pero sé que ya nada será igual», respondió, su voz rota pero decidida. Con esos últimos palabras, salió del café, dejando atrás al hombre que amaba, pero también el peso de una vida llena de secretos y mentiras. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe suave, y Mariana por fin sabía lo que tenía que hacer. La mañana había comenzado con un aire fresco, pero el corazón de Mariana estaba más pesado que nunca. El sol se filtraba entre las nubes con la misma suavidad que su mente trataba de asimilar lo que había sucedido en los últimos días. Se sentó frente a la ventana mirando la ciudad de Los Ángeles que parecía tan ajena a todo lo que estaba ocurriendo en su vida. La vida que pensaba conocer estaba desmoronándose, y Mariana solo podía preguntarse si algún día sería capaz de recuperar la paz. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Javier, pero esta vez no dudó en contestar. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, de tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. «Hola», dijo ella, su voz más firme que en el pasado. «Mariana, por favor, escúchame, necesito verte». La voz de Javier sonaba desesperada, pero también había algo en ella que le transmitía la gravedad de lo que estaba por decir. Mariana suspiró profundamente. No podía ignorarlo más. Sabía que, al igual que él, ella también necesitaba poner un cierre a todo lo que había sucedido. Tenía que saber la verdad completa, porque sin ella, no podría seguir adelante. «Dime dónde, Javier», respondió, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Un par de horas después, se encontraba en el pequeño parque cerca de la playa donde se habían encontrado por primera vez. Ese lugar ahora tenía un significado diferente, uno mucho más profundo. Aquel parque, lleno de recuerdos y promesas rotas, sería el escenario de la última conversación entre ellos. Mariana caminó hacia el banco donde Javier la esperaba, observando su rostro,
que reflejaba el mismo dolor que sentía ella. ¿Por qué siempre buscamos complicarnos la vida, Mariana?, preguntó Javier sin mirarla directamente, como si no pudiera enfrentarla. ¿Por qué no simplemente dejamos que todo sea como es? Mariana se quedó en silencio por un momento. El sonido del mar rompiendo contra las rocas parecía resonar más fuerte en su mente. La imagen de su vida junto a él, la imagen de lo que podría haber sido, desaparecía como la espuma que se disipa en el agua. ¿Sabes? Creo que durante todo este tiempo he estado buscando algo en ti que no existe, dijo ella, rompiendo el silencio. Javier alzó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Mariana continuó, sus palabras ahora llenas de una mezcla de dolor y alivio. Pensé que podía confiar en ti, que nuestra historia sería diferente. Pero todo esto, todo lo que descubrí, todo lo que me has ocultado, ya no puedo ignorarlo más. No soy tonta, Javier. Entiendo que tus decisiones están más allá de mi alcance, pero no puedo seguir siendo parte de algo que me lastima. No puedo ser cómplice de tus mentiras, aunque te quiera. Las palabras de Mariana parecían salir del fondo de su alma, como un río desbordado que no podía detenerse. Javier, sin embargo, parecía incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Los segundos se alargaban entre ellos, llenos de tensión y de emociones no dichas. Mariana, por favor, dame una oportunidad para explicarlo todo. Solo una oportunidad más, imploró Javier acercándose a ella, pero con una desesperación que ya no podía esconder. No se trata de explicaciones, Javier, dijo Mariana, levantándose lentamente del banco. Se trata de lo que elegimos, ser. Tú elegiste un camino y yo otro. Y aunque aún te amo, no puedo seguir esperando que las cosas cambien. No voy a seguir esperando que tú decidas cambiar por mí. Mariana comenzó a caminar hacia la salida del parque, pero Javier la alcanzó, tomándola suavemente del brazo. Por favor, no me dejes, no quiero perderte, dijo con voz quebrada, pero Mariana se zafó suavemente de su agarre. Te mereces ser libre, Javier. Mereces ser libre para vivir la vida que elegiste y yo también merezco eso. No quiero quedarme atrapada en tus mentiras, ni ser parte de este mundo que me hace daño, contestó ella sin volverse a mirarlo. Su voz era firme, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que ya no podía controlar. Javier, por su parte, no dijo nada más. Sabía que la había perdido. En ese momento, comprendió que sus esfuerzos por cambiar el rumbo de su vida no habían sido suficientes. No había sido suficiente para salvar su amor. No había sido suficiente para borrar todo lo que había hecho. Mariana siguió caminando, dejando atrás a Javier y la vida que había compartido con él. Cada paso que daba era como una despedida, como un capítulo que finalmente llegaba a su fin. Pero también era el comienzo de algo nuevo, algo que no sabía cómo sería, pero que estaba dispuesta a enfrentar. La ciudad de Los Ángeles, con su bullicio y sus luces, seguía adelante, ajena a lo que había sucedido entre ellos. Pero para Mariana, la ciudad ya no era lo mismo. La ciudad había dejado de ser un sueño y había comenzado a convertirse en su realidad. Se detuvo frente a un pequeño café, donde solía ir a tomar café por la mañana, un lugar que ahora le parecía como un refugio. Entró al local, saludó a la barista con una sonrisa tímida y se sentó en una mesa junto a la ventana. Tomó un sorbo de su bebida, sintiendo la calidez del café en su boca, pero también la sensación de vacío que aún la invadía. Mariana sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, que habría días oscuros, días en los que dudaría de sí misma, días en los que extrañaría la vida que pensaba tener con Javier. Pero en ese momento, sentía que había tomado la decisión correcta. Había dejado atrás todo lo que la había frenado, todo lo que le impedía ser quien realmente era, y aunque el futuro era incierto, ahora tenía el poder de decidir qué hacer con él. Una nueva vida, ¿eh?, se dijo en voz baja, mientras observaba el horizonte, sabiendo que lo que viniera sería una oportunidad para descubrirse a sí misma. El sol comenzaba a brillar con más fuerza,
Y Mariana por fin podía respirar con tranquilidad. Había tomado el control de su vida, y esa, finalmente, era la única verdad que importaba.